hola a todos los chiquillos que se van a ir conectando, que se van a ir uniendo. Como les decíamos hace un ratito, hoy día vamos a estar junto a David y Valentina. Ellos son un matrimonio joven que están trabajando en la iglesia de Curauma y vamos a estar hablando acerca del tema de plantación de iglesias, ¿ya? Si hay alguien que no sabe a qué nos referimos con esto, ahí lo vamos a estar explicando un poquito junto a los chiquillos, ¿ya? Así que le damos la bienvenida a cada uno de los que se pueda ir integrando a esta conversación que vamos a tener el día de hoy. ¿Mm? ¿Vamos con los chiquillos? Estamos ahí, estamos ahí. Sí. ¿Cómo están, chiquillos? Les presento a la Vale y al David. La Vale es la del pelo largo, el David el del pelo corto. Hola, buenas tardes. Hola, Tami. Hola a todos los jóvenes. Hola, hola a todos. Bueno, como decía delante, vamos a estar hablando con los chiquillos acerca del tema de plantación de iglesias, pero antes, obviamente, que queremos saber un poquito más de ustedes. Pues cuéntenos qué hay de ustedes, sus nombres, sus edades, dónde viven, número de root, etcétera. Número de serie. ¿Cuál es su clave del banco? Sí, está la moda. Bueno, yo soy David, para quienes no me conocen. Tengo 24 años. Actualmente casado con Valentina, viviendo y sirviendo en Curauma. Secularmente estoy estudiando el último año de Ingeniería Civil Mecánica. Y bueno, estoy feliz también de poder compartir este tiempo con ustedes. Bueno, mi nombre es Valentina Patterson y sí, soy 2 años mayor que el David, pero es la moda. Tengo 26 años y bueno, en lo profesional soy ingeniero comercial. Actualmente estoy trabajando en mi área y bueno, como David dijo, llevamos ya casados 1 año y medio y sirviendo en Curauma mucho más tiempo. Ahí vamos a poder ahondar un poquito más en eso. Respecto a eso, ¿cómo fue cuánto tiempo llevan trabajando en Curauma y cómo fue que llegaron a estar donde están finalmente? Ya, a ver, acá tenemos dos a lo mejor experiencias. Voy a partir con la mía. Yo comencé a servir acá en la iglesia porque soy de Curauma, soy nacido y criado acá y mis inicios en la iglesia fueron cuando se formó este local. Así que yo podría decir que mi crecimiento de niño adolescente fue con los inicios de la iglesia. Ya. Eso fue más o menos cercano al año 2007, para que nos podamos también contextualizar en el tiempo. Y fue un inicio en donde la familia pastoral, que es actualmente la familia de Barco, con una familia misionera, que hoy día están sirviendo en Asia, y mis papás eran las familias de la iglesia de Viña, de la iglesia de Quillota 575, que vivíamos y que vivimos ahora en Curauma. Entonces mi inicio fue por eso, fue porque para mí siempre fue la iglesia. Yo cuando empecé a ir a la iglesia, o sea, también pude ir a Viña, pero cuando empecé como a servir ya un poco más como grandecito, tenía 11 años, ya la iglesia para mí era acá, era Curauma. Ya. ¿Y tú, Vale? Distinto al caso mío, porque yo pasé toda la mayor parte de mis años en el Señor en la iglesia de Viña. Y bueno, sí, David también viene de ahí, pero David estuvo acá en Curauma en paralelo. Pero yo crecí en Viña, mis papás se conocieron en Viña, entonces toda la vida que llevo la ha pasado gran parte allá, pero ya en el año 2010, en el año 2010, 2011, empecé a venir a Curauma por obediencia, porque resulta que empezaron a haber muchos locales en plantación en la iglesia de Viña. Para los que no lo saben, son iglesias que se empiezan a formar por grupos pequeños, generalmente de familias, que han recibido el llamado, la convicción de abrir nuevas obras en otros cerros donde no hay una iglesia. Entonces, dada la situación, en la iglesia se empezó a hablar mucho de que estos lugares necesitaban hermanos que colaboraran, hermanos que fueran a apoyar, porque obviamente la tarea del crecimiento de la iglesia también se produce por el trabajo de muchos, y lo vemos incluso en los tiempos de Pablo.
no era solamente Pablo el que llevaba la palabra, sino que también otros colaboraban en eso para que la iglesia creciera. Entonces, en ese contexto, mis papás se acercan al pastor Eduardo, quizás varios lo conocen, al pastor Eduardo Sepúlveda, quien es el encargado de todas las iglesias en plantación en Viña. Y fue esto después de una prédica que los pastores estaban instando a que los hermanos se involucraran en la plantación de iglesias. Entonces mis papás dijeron, pastor, nosotros estamos dispuestos, díganos dónde tenemos que ir. Y había locales en muchos lados, incluso bien retirados acá de la región, ahora lejos de acá. Y el pastor Eduardo le dijo Curauma. Para nosotros quizá al principio fue extraño porque yo vivo en Viña, vivía en Viña, en el Cerro de Viña, camino internacional por esos lados, entonces Curauma era como irme al extremo de la región. Pero si mis papás lo hicieron por obediencia, nosotros le seguimos como hija. Así que dijimos, ok, Curauma, y por el simple hecho de que en Curauma se necesitaban maestros, y mis papás sirven como maestros desde muy joven. Entonces, ok, ustedes son maestros, entonces váyanse a Curauma porque allá la iglesia está necesitando maestros. Entonces ahí empezamos a venir a Curauma como familia y a servir en eso, que fueron los inicios de la iglesia, como sirviendo en el trabajo con los niños. Ya. Sí, porque yo me acuerdo de haberte conocido como de Viña, así como la Vales de Viña. Pero cuando nos conocimos ahí en la escuela de misiones, en realidad, fue hace harto rato ya. Fue hace muchos años, hace como 7 años, porque yo estaba recién entrando a la universidad. Pero fue un periodo que estuvimos en ambos lados. Yo estuve muchos años en Curauma, pero también en Viña, porque yo, crecí en los jóvenes de Viña, ahí me formé, estaba en el liderazgo de Marco Castillo. Quizás varios no lo conocen, pero antes de Pablo Adame estaba Marcos Castillo, y yo crecí con Marcos Castillo, después con Pablo y Ruti, y todos los años en Viña. Entonces cuando empezamos a venir a Curauma decíamos, ok, esto va a ser como a medio tiempo, o sea, los domingos vamos a Curauma en la mañana y vamos al culto en la tarde en Viña. Los sábados vamos en la mañana a trabajar con los niños a Curauma y la tarde, los sábados, a la reunión de jóvenes en Viña. Y esa era la vida que llevábamos por muchos años. Yo creo que por fácil sus 5 años estuvimos así con mi familia. Hasta que ya tuvimos que decidir por venirnos acá. Sí, yo eso te iba a decir porque me llamaba la atención ver que estaban en Viña, pero también estaban en Curauma, y era como que muy, muy constante el tema, y yo sabía de ti, Vale, que vivías en Viña, de David no tenía idea que vivía en Curauma. Entonces, igual yo pensaba así como, debe ser un local que hay allá, y que están trabajando allá, pero me llamaba mucho la atención que estuvieran así como para allá, para acá, para allá, para acá, hasta que finalmente ya se fueron a Curauma. ¿Cómo fue eso de... ¿Qué fue lo que te hizo decir así como ya, me quedo acá? Mira, siempre ha sido el obedecer a Dios, y a veces, claro, esperamos como la voz audible de Dios en algún proceso de nuestra vida, pero a veces el obedecer a nuestros padres es obedecer a Dios, obedecer a tus pastores es estar obedeciendo a Dios. Y en ese tiempo yo no podía tomar decisiones por mí sola, tenía que tomar decisiones bajo el alero de mis papás. Pero hubo un tiempo en que ya el trabajo en Curauma empezó a crecer. Ya no era solamente el trabajo con niños, sino que era el trabajo con familias que estaban llegando a la iglesia. Después, el año 2016, empezó a crearse el grupo de jóvenes. Entonces, veíamos que la necesidad de colaborar en la obra iba en aumento. Entonces, finalmente, claro, no podíamos estar en dos lados, sino que decidimos completamente venirnos acá, porque estábamos a tiempo completo en realidad sirviendo en Curauma, pero fue un progreso, fue como paulatino, no lo sentí como un golpe. Entonces quizás tampoco me dolió por eso, porque claro, tuve que dejar a todas mis amistades, mi grupo de jóvenes. Quizás puede decir, uno si lleva toda la vida ahí, llevaba 10 años en el grupo de los jóvenes, sirviendo en el ministerio con los niños. Pero fue un cambio paulatino que en realidad cuando es de Dios te produce paz. Y eso siempre me dio la convicción de que estaba haciendo lo correcto. Eso te iba a preguntar, como respecto a cómo fue el tema con sus líderes y con los pastores, porque finalmente igual fue, pese a que estabas en los dos lados, finalmente hubo una transición hasta llegar al otro y dejar a uno. Sí. ¿Qué pasó ahí? Como los mismos pastores de Viña nos habían enviado acá, ellos
en un comienzo nos dijeron, ustedes son prestados. Y siempre a mis papás les dijeron, ustedes se van prestados a Purauma porque ustedes son de acá, de la congregación de Viña. Pero empezó a crecer el trabajo acá, como les comentábamos, y finalmente hablamos con nuestros pastores y se tomó la determinación de que íbamos a estar a tiempo completo acá. Empezamos a tomar el desafío de liderar el grupo de jóvenes, hacíamos clases en la escuela dominical y eso involucraba que no podíamos descuidar la obra acá. Al final era a tiempo completo, en las semanas reuniones de planificación, el fin de semana haciendo evangelismo en las calles. Entonces nunca tuvimos como un celo, entre comillas, de nuestros pastores en Viña, sino que siempre ellos nos apoyaron en servir a Dios. Y hasta el día de hoy tenemos una muy buena relación con ellos. Los vemos recurrentemente y siempre nos han impulsado a servir a Dios, y eso es un respaldo genial que también se agradece de parte de ellos. Uh-huh. Sí, pues a veces lamentablemente hay muchas iglesias y congregaciones en realidad enteras que tienen como esta visión de no, es mío nomás, y quédese aquí, devuélvase y todo lo demás, y es súper importante en realidad que se tenga la visión a nivel no solo del pastor, sino de la congregación, de que la idea es salir de la iglesia, en el sentido de expandirse, ir donde realmente hay necesidad. De repente, bueno, aquí en Villa Alemana, no sé si ustedes lo habrán notado o no, pero en la avenida donde está nuestra iglesia hay como 6 iglesias más, entre 3 paraderos más o menos. Hay muchísimas iglesias y hay sectores que están mucho más abandonados, como decías tú delante. La idea es ir a los cerros donde no hay iglesias, donde hace falta más gente apoyando, donde se necesita de verdad el trabajo, y como que no sé si es porque nuestra ciudad, nuestra comuna es más chiquitita, que las cosas tienden a amontonarse más, pero en realidad la idea es ir donde de verdad hay más necesidad, donde, no sé, por ejemplo, hay sectores donde no hay locomoción y es muy complicado llegar y hay que salir caminando, llegar hasta el templo central caminando y cosas así. Entonces la idea es que puedan extenderse un poco más allá. Bueno, ustedes son muy jóvenes, como decía adelante, 24 y 26. A veces uno se imagina como que uno a esa edad todavía no toma cargos, uno no está en el liderazgo, algo por el estilo. Cuéntenos un poquito cómo ha sido esa experiencia, porque en el fondo esto habla de un trabajo desde más atrás, desde más chiquitito. ¿Cómo ha sido la experiencia de cada uno para llegar hasta donde están el día de hoy? Bueno, desde la formación de la iglesia acá, fuimos sirviendo en lo que se necesitaba. Acá el sello como de la iglesia, como el ministerio más como grande, sería como el ministerio chasquilla, que en el fondo es que tienes que estar como en todas, porque también puede ser también una buena bendición de la iglesia pequeña, de la célula. Y en el fondo, desde que fuimos adolescentes sirviendo acá en la iglesia, en lo que se podía hacer, a veces bien, a veces mal, pero uno sirviendo en lo que se necesitase. Y de hecho fue a lo mejor alguna inseguridad en un principio, cuando después comenzamos nosotros nuestro noviazgo, que en el fondo también nosotros comenzamos después de que la Vale ya había llegado acá a sector local a servir. Por lo tanto, pudimos ver cómo en un principio pudo haber sido un temor el no servir en los mismos ministerios o no servir en las mismas áreas, o que los dones fuesen distintos, por ejemplo, o las habilidades. Sin embargo, vimos cómo Dios también fue como uniendo todo en este local, ¿cierto? En esta iglesia, y al final había, ¿cierto?, que estar en todas, o sea, en el fondo también servir en lo que se necesite, como dije al principio. Y así hasta el día de hoy hemos visto cómo Dios fue como tejiendo, ¿cierto?, esta línea de tiempo hasta lo que podemos hacer, ¿cierto?, hoy en día. Oye, una pregunta, de lo que tú te acuerdas, David, cuando recién llegaste allá a Curauma, a la iglesia, ¿como cuánta gente había? Porque los maestros chasquillas suele suceder así, como que son tan poquitas familias que es como, bueno, mi mamá coordina, mi papá predica, yo paso la ofrenda. De hecho, así, Una cosa así. un circo pobre. Y mi papá también boletos, dirige la palabras. alabanza, una cosa así. Sí, mira, el año 2007 empezamos con la iglesia en casa, ya éramos 4 familias. Hasta el año 2010 fuimos las mismas 4 familias.
ahí a lo mejor después también con otras preguntas podemos contar un poco acerca de eso, que es como un estilo súper lento el que se dio en un principio, pero ya lo vamos a ir contando. Pero fuimos 4 familias hasta el año 2010 más o menos, que fue cuando llegó la familia de Valentina. También algunos maestros también de Viña que venían a apoyar, la hermana Paola, por ejemplo, ahí también fue la legendaria también en la escuela dominical. Y yo podría decir que del 2010 hasta el 2012 ya comenzamos como a crecer por el trabajo de los niños. Y de hecho había, no sé, éramos 6 familias solamente, pero eran 40 o 50 niños. Y eran niños que estaban, cierto, solitos, que eran niños de los sectores de acá. Entonces, el fondo, al menos fue lento, pero así fueron con los números. Fuimos por harto tiempo familias en casas y luego poquitas familias, pero muchísimos niños, hasta el año 2012, más o menos. Ya. ¿Y tú, Vale? Siempre has trabajado con niños, ¿o no? En Viña siempre trabajé con niños, incluso por ese motivo yo ingresé al grupo de jóvenes, porque en ese tiempo, no sé si los conocerán, a Noemí y Rubén, son los pastores de una iglesia en Los Andes, y ellos eran mis líderes de jóvenes, y ella me hizo el ofrecimiento: Valentina, con 12 años, ¿quieres pertenecer al ministerio se llamaba Kairos Kids? Sí. Porque antes nos llamábamos como Grupo Kairos en la iglesia en Viña. Y ya, sí quiero participar, porque ella traía como una idea de trabajo con niños desde el sur, de la iglesia donde ella estaba anteriormente. Entonces me dijo, ya, pero para eso empieza a ir a las reuniones de jóvenes, participa. Pero claro, yo tenía solo 12 años, en ese tiempo era la más chica del grupo de jóvenes, con la Sarita y la Belén, la hija del pastor Vicente, pero éramos las más niñas. Todos los otros jóvenes eran jóvenes mucho más grandes que nosotros. Y eso también impulsó en que yo pudiera servir en eso cuando llegamos a Curauma, porque, como dice David, el trabajo en Curauma partió con niños. No era la forma para llegar a las familias, sino que Dios nos hizo entender que el trabajo con los niños era un fin en sí mismo, que los niños eran importantes, que el enfoque de la iglesia también tenía que ser en alcanzarlos a ellos. Pero en realidad Dios se proyectaba mucho más de lo que nosotros podíamos ver, porque partimos con poquitos niños en una escuela municipal de acá de Placilla, y con los años el grupo de los niños empezó a crecer, y de repente eran 4 veces o 5 o 10 veces más los niños que los hermanos de la iglesia. Entonces empezó a ser un desafío que todos nos empezamos a involucrar en el trabajo con niños. Los papás de David mismo. Y claro, yo traía como un poco la experiencia de Viña, que sin duda me ayudó y fue como mi puerta de entrada en el servicio acá a Curauma, el trabajo con los niños. ¿Y cómo fue este tema del crecimiento? Ya, David, cuenta. ¿Cómo fue el tema del crecimiento que dijiste que lo iba a nombrar después? Cuenta. ¿Qué pasó? ¿Por qué estuvieron ahí como estancados? ¿Qué? Pero en el fondo también acá, de hecho cuando conversamos también con la Vale acerca de lo que íbamos a hablar, como que hacíamos memoria de algo, y es que acá también podemos dar 2 puntos de vista. Yo a lo mejor local y la Vale de visita. Y es que para mí, por ejemplo, era normal que la gente acá en Curauma era un poquito distante, como que no te abren las puertas de las casas, por lo tanto, por eso te decía que en un principio costó tanto crecer, porque uno, por más que golpeaba puertas, por más que predicaba en la calle, no, como que no te pescan, pero era normal para nosotros porque eran, de hecho, tus mismos amigos de colegio, eran tus padres, eran los que... Curauma es súper chico, sobre todo en el año 2010, ¿cierto? 2005, era súper pequeñito, éramos 5 villas y nada más. En cambio, la Vale ahí también contaba a lo mejor el punto de vista de ella. Sí, que llegar de una iglesia que de partida estaba en el centro de Viña, que todos los años hacíamos evangelismo con los jóvenes en distintas partes de la región y de otras ciudades, y que nuestra forma de evangelismo siempre era salir en caravana a la calle con la batucada, el pibe con bombo y platillo, la caja, todos saltando, vestidos de payasito, con los globos, y nos daba resultados. Apoyamos en La Torre, cuando partió el pastor Jonathan Melo, en Forestal con Rodrigo y Paulina, y era como algo que ya venía internalizado en los jóvenes de Viña, los que crecimos ahí lo tenemos en el ADN, pero llegar a Curauma fue como un golpe y un cambio de hacer las cosas muy fuerte, porque experimentamos una diferencia muy radical, ya que el espacio donde estábamos ahora plantando una iglesia era totalmente distinto a lo que habíamos vivido antes.
no sé, todos saben que en el sur la gente es muy cariñosa y tú le predicas del Señor y te salen con un pedacito de comida, de pan, pero acá la gente era que te rechazaba, te cerraba la puerta, que no funcionaba quizás hacer lo que hacíamos en otros lados. Entonces, más que estrategia, fue ser guiados por lo que el Señor tenía para este lugar y más que ver con nuestros ojos, que a vista de los demás era como no, un lugar cerrado para el Evangelio, Dios no lo veía así. Dios proyecta vida donde nosotros podemos ver muerte, donde nosotros podemos ver que algo no va a cambiar. Dios tiene otros planes. Entonces, ahí fue un desafío porque ahora, claro, lo miramos hacia atrás y decimos, de haber visto lo que el Señor iba a hacer, quizás nunca hubiéramos dudado, pero obviamente en el camino de plantación de iglesia muchas veces hay dudas, hay incertidumbre, hay desgaste porque a veces no ves resultados a la primera. Llevas años trabajando, intentando hacer algo y como que no se abre paso para el Evangelio, pero en realidad esa semilla está dando fruto bajo tierra. Pero hay un momento en que esa semilla sale a la tierra y puedes ver que empieza a dar fruto abundante. Pero yo creo que nunca nos hubiéramos imaginado lo que el Señor tenía para esta zona. Y nos alegra ser partícipes porque toda la gloria es del Señor, pero nunca en nuestra mente tan finita hubiéramos podido comprender el plan de Dios para Purauma. Y nos alegra mucho ser parte de eso. En verdad, a veces, como decías tú, como que a uno le cuesta ver lo que Dios realmente quiere hacer ahí, porque uno siente como que hay tanta resistencia y como decía David, uno se acostumbra. Y finalmente uno como que se conforma con ser la iglesia que es. Y yo creo que eso le pasa a muchas congregaciones, donde al final te conformas con tener un grupito de gente que es fiel, cuando en verdad el Señor quiere crecimiento, el Señor quiere que la gente le conozca, realmente quiere que la gente pueda llegar a sus caminos. Como decías tú, Vale, igual es súper importante el tema de que muchas veces se ha usado el evangelismo con niños como un medio para llegar a las familias. Pero lo que les decía el Señor a ustedes de que en verdad ellos son un fin en sí mismos. ¿Cómo ha sido el tema porque supongo que igual detrás de esos niños hay una familia, entonces, ¿qué ha pasado con ellos? ¿Cómo ha sido el trato con ellos y con su familia en realidad? En un principio, claro, uno veía a lo mejor el trabajo con niños como una inversión a largo plazo, como un cheque a fecha, ¿cierto? Porque en el fondo, generalmente se suele pensar así, pero en el fondo, claro, durante mucho tiempo fueron los mismos niños el fin, porque en el fondo fueron años en donde las familias aún así no nos abrían la puerta, pero nos dejaban al niño todo el fin de semana. Fueron años. El niño. Y eso en el fondo fue lento. Como te comentaban, fue muy lento. Sin embargo, al día de hoy podemos ver hacia atrás esas familias y podemos decir que, claro, que Dios tenía un trato súper delicado con ellos, súper con pinzas casi. Pero en el fondo podríamos decir que Dios fue muy fiel con esas familias, lo ha seguido siendo hasta el día de hoy. Y podemos ver que claro, fueron muchos niños, ¿cierto? Durante mucho tiempo fueron solo niños, pero fueron niños que fueron creciendo, que fueron adolescentes, que hoy día pueden estar con nosotros los jóvenes. Fueron familias que si bien de momento les costó, pero fue porque fue un proceso, pero hasta el final de su corazón. Entonces, al fondo también pudimos entender eso, pudimos ver que era un proceso más lento, pero de Dios. Y hasta el día de hoy, disculpa Tami, nos ha pasado que hace 2 meses atrás, en medio de toda esta pandemia, justamente una familia, un matrimonio que nosotros llevamos trabajando con su hijo en la iglesia desde hace mucho tiempo, cuando estábamos en la sede con el Isaac, y sus padres llegaron hace 2 meses a la iglesia. Quizás ya humanamente podríamos haber desertado de que el Señor hiciera una obra en esa familia, pero nunca es tarde. Por eso es tan impresionante que ni los tiempos de Dios ni los planes de Dios son como los nuestros. Porque hace 2 meses esa familia está sirviendo al Señor, sus padres, ellos como hijos, y hemos visto resultados de un trabajo que ha sido a veces, claro, bien lento, pero enfocados en que el niño conozca al Señor, en que si transformamos a un niño desde que es pequeño y él conoce a Cristo desde pequeño, toda su vida puede ser distinta, y ese ha sido como el enfoque.
Por eso hemos trabajado con los exploradores también y ha dado resultados porque hemos buscado acercarnos a ellos. Ahora, cuando hablamos de lento, también para que se entienda y para que sea una motivación para los que están escuchando, por ejemplo, claro, también me acuerdo de este niñito, 2011, yo me acuerdo mucho de las fechas, 2011 llegó y ahora 2020 sus papás. Y fue que del 2011 al 2019, ¿cierto? No fue nada, fue solamente trabajo con el niño. Entonces, también por el testimonio de un hijo se alcanza una familia. Pero cuando digo lento, para que saquen la cuenta, en fondo, son hartos años, son hartos meses. Claro, a veces uno dice como que hoy trabajamos 2 meses con los niños y no pasó nada. Sí. Y en verdad hay que perseverar. Les iba a preguntar, porque partieron juntándose en una casa y ahora tienen su propia iglesia, ¿o no? Como un local, o siguen en una sede, porque yo no conozco la iglesia. Como está bien que no la conozcas. Porque no somos nosotros. Partimos, bueno, digo partimos, pero David partió en la casa con esta familia misionera que está en Asia y con los pastores. Yo me integré cuando recién empezaron a abrir la iglesia y fuimos a una escuela. Desde esa escuela hemos pasado por muchos lugares. Yo creo que nos conocemos todas las sedes, la mayoría de las sedes de Por lo menos 6 sedes. Ya. Por lo bajo 6 sedes y hemos pasado de una a 2 otra. colegios. Sí, 2 colegios y hasta el día de hoy no tenemos un lugar físico donde reunirnos. Uh-huh. Y quizás por mucho tiempo eso empezó a gatillar en nuestro corazón como una ansiedad, una preocupación como prioritaria. Pero este tiempo que hemos vivido como iglesia, el Señor nos ha enseñado que sus tiempos son perfectos y que tengamos o no tengamos un lugar, la iglesia debe seguir creciendo. Claro. Y eso un poco ha también traído paz a nuestro corazón porque, claro, en varios momentos nos hemos sentido con la incertidumbre de no saber el día de mañana dónde nos vamos a juntar. No lo sabemos y varias veces la iglesia ha tenido que juntarse en las casas. Me acuerdo que una vez nos teníamos que juntar en la casa del pastor porque no teníamos un lugar donde juntarnos. Y con mi familia preferíamos no venir porque la casa se llenaba muy rápido. Entonces les dábamos espacio a otros hermanos que vinieran y nosotros nos restábamos para que no se produjera el que no todos entraran en la casa. Y quizás la pandemia no ha sido la principal crisis de la iglesia, ha habido estas como crisis anteriores, pero yo creo que nos ha demostrado que la iglesia es uno, que el proveedor de un lugar es Dios y que podemos descansar en que si el Señor nos dice ahora, busquen un lugar ahora, hagan tal cosa, lo haremos, pero hasta en eso queremos ser prudentes y siempre ser guiados por Dios, incluso la decisión de comprar un terreno, de tener una iglesia. No pongo en duda que es nuestro anhelo de todos, el tener un lugar para congregarnos, pero también descansamos en la soberanía y en los tiempos de Dios. Ahora, ¿sabes qué, Tamara? También podemos comentar el día de hoy con alegría que en el fondo podría ser para muchos lamentable el ver hacia atrás y ver que han pasado muchos años sin un lugar físico, sin un templo físico. Pero ¿sabes qué? Hemos visto la mano de Dios en el sentido en el que podemos entender que esa frialdad de la que te comentábamos, que siempre se daba acá en las personas, por algo como de la esencia acá de los coruminos, pudimos ver que nos cambió un poco el switch a ser muy amigos todos los hermanos. Por lo tanto, como no había un templo para hacer la tallarinata, como no había templo para hacer el ensayo de músicos, como no había templo porque no había templo, fuimos mucho de estar en las casas. Ahora, fue tanto así que era normal que uno un día martes fuera a la casa de otro hermano, por ejemplo, con un paquete de galletas, con una bebida para la once, con una tartaleta, y era súper normal. De hecho, yo me acuerdo que hasta el día de hoy, no voy a decir qué casa, para que no vayan, pero en el fondo yo a 2 casas me meto porque tengo llave, porque en el fondo tengo una copia en mi llavero y porque me puedo meter a la casa, porque es súper normal juntarnos ahora. Por lo tanto, si es que ha sido así, podemos darle gracias porque nos ha creado ese vínculo entre hermanos y nos ha hecho esa amistad tan fuerte que es muy normal juntarnos en las casas. Por eso es que a lo mejor cuando estábamos sin sede, porque cierto, de una sede a otra había un tiempo de transición. Era súper normal que ya, no va a haber sede, ya vamos para las casas, entonces hagamos el culto varón en una casa, hagamos el culto de damas, hagamos el culto de jóvenes. Por lo tanto, si es que nos preguntas por qué ahora ha sido ese proceso, podemos entender que Dios lo quiso así por un objetivo en especial, y era para crear fuertes lazos de amistad.
porque al fondo así ha sido, y puede ser un buen sello también que nos fue inculcando Marco con Andrea, que son los pastores acá, que es como ese sello de ser muy amigos. De hecho, yo sé que ellos son de llamar, son de juntarnos. Yo sé que el plan de nuestra pastora, ella es la única que le saca el jugo a WOM, porque es la única que agota los minutos en WOM, porque llama todo el día, parece call center. Entonces, al fondo, sabemos que fue para eso, fue para que este espíritu de unión y de amistad fuera tan sólido como el de hoy. No somos, cierto, perfectos, no somos los mejores amigos de todos, pero pucha que tratamos. Sí, igual les iba a preguntar eso porque el hecho de que no tengan como un lugar fijo, ¿cómo respondía la congregación al hecho de no tener dónde congregarse y tener que estar cambiándose de un lado a otro? Quizás no sé si les pasó que gente dejaba de ir cuando se cambiaban de lugar. No sé si les habrá pasado eso. Y mira, lo bueno es que Curauma no es tan grande, entonces generalmente los cambios de lugar eran más bien cuadras. 3 cuadras. Ya. No era un cambio tan significativo que no te servía la micro que tomabas usualmente o que no podías llegar en auto, sino que es una ventaja de Curauma que está todo bastante cerca, entonces el cambiarnos de un lugar a otro nunca ha significado el que personas desistan por ese tema puntual en el que les quede lejos. Y si no, siempre, desde el inicio de la iglesia, varios hermanos todos los domingos ofrecen su vehículo para ir a buscar a los niños. Entonces, como que nos preparábamos antes de que los papás nos dieran la respuesta de que el hijo no podía ir porque no había quien lo llevara o porque vivía muy lejos. Hay como 3 vehículos de hermanos de la congregación que todos los domingos se encargan de ir a buscar a los niños a sus casas y de ir a dejarlos, para que justamente no se diera este problema de la movilización, del gasto en benzina, de la lejanía, sino que proporcionando todos los medios posibles. Súper importante como esa preocupación que hay por el resto de la congregación y sobre todo por la gente que se está integrando, en este caso por los niños y que iban solos. Me encuentro súper genial eso, como la idea de poder traerlos y en el fondo que ellos se pudieran mantener asistiendo a la iglesia y conociendo al Señor. Delante hablaban ustedes un poquito del tema de la pandemia, de que no es como, o sea, genera como esa incertidumbre a lo mejor de a dónde van a volver cuando todo pase. ¿Cómo les ha afectado a la iglesia el tema de la pandemia? ¿Qué pasa? Mira, me tomo ahí también un poco de lo que dijo David. El tema de las relaciones que hay en la iglesia nos ha permitido seguir vinculados unos con otros durante este tiempo. Yo doy gracias al Señor porque, bueno, nosotros lo vemos en el grupo de jóvenes y hemos seguido siendo los mismos amigos que éramos siempre. Ya no nos podemos ver, no podemos pelucear estando juntos, pero no faltan las videollamadas, no faltan las llamadas improvisadas a mitad de semana mientras estás comiendo. Así como ya, si cenamos y llamamos a alguien y de repente pescamos el teléfono y llamamos por videollamada a alguno de los chiquillos. Y nos quedamos ahí conversando, hablando de la vida, porque somos amigos. Hemos construido amistad dentro de la iglesia. Y siempre decimos eso con David, que nuestros mejores amigos son los jóvenes. Son con los que más nos gusta pasar tiempo. Y eso también se da a nivel de iglesia. Los pastores tienen una forma de pastorear a la gente desde lo cercano, desde el estar presente, del ser familia. Entonces, la pandemia más bien vino a que valoráramos esos lazos que tenemos como iglesia. En este tiempo yo he escuchado a varios hermanos de la congregación que están solos acá, porque en nuestra iglesia hay gran cantidad de hermanos que vienen de Haití o también de Venezuela, y la iglesia es su única familia. Y en estos tiempos se ha hecho tan necesario el vínculo, el hecho de estar juntos, porque a varios les ha tocado atravesar situaciones difíciles. Nuestra iglesia no ha estado exenta del COVID. Hay varios contagiados, y que, bueno, no ahora, pero que han estado contagiados. Y era el escenario perfecto para mostrar la esencia de la iglesia. El estar unidos, el apoyarnos mutuamente. Es una ventaja vivir cerca, pero no quiere decir que vivir cerca es sinónimo de ser una iglesia cercana, sino claro, que el vivir cerca nos proporcionó el espacio físico, pero había otra parte que Dios la hizo, que es generar lazos de amistad fraternales, de amor y de amistad entre nosotros, que yo creo que la pandemia más bien ha reforzado ese amor porque hace que nos extrañemos, hace que nos queramos ver, que extrañemos
el estar juntos, pero gracias a Dios que no ha significado lo contrario, no ha significado el que alguien se aleje, porque ya sabemos que si alguien deja de asistir, la pastora es la primera que llama a la familia y insiste con ellos y les da una palabra del Señor y como que trae aliento al corazón de ellos. Y si hay necesidad, incluso en lo material, se busca la forma de cómo ayudar, pero el Señor nos ha plantado acá para que la gente se acerque a Él. Y la iglesia tiene que ser ese canal de bendición para la congregación. Y tomándome ese punto, Tami, este tiempo, varias personas han llegado a la congregación, personas nuevas, porque también han visto la labor de la iglesia en Curauma. Como Curauma no es tan grande, la gente se conoce, las cosas se comunican rápidamente, y nos ha tocado ver familias llegar a los pies de Cristo, personas reencontrarse sobre todo con el Señor en este tiempo. Entonces, si lo ponemos en una balanza, sin duda hemos ganado con esta pandemia, hemos sido bendecidos porque hemos visto los milagros de Dios, o sea, hemos visto cómo gente se reencuentra con el Señor, y parece súper paradójico pensar que en una pandemia suceda eso, pero yo sé que sirvo a un Dios que no se rige por mi lógica. Yo sirvo a un Dios que va mucho más allá de nuestros parámetros, y eso es como lo que nos sorprende mucho, mucho del Señor. En verdad que genial poder escuchar lo que nos estás contando respecto a que ha llegado gente que se ha reencontrado con el Señor. Lo encuentro así como muy genial, muy cool. Y en verdad, igual les quería preguntar como respecto al trabajo que ustedes que ustedes estaban realizando como de evangelismo. ¿Qué pasó con el trabajo con niños? ¿Cómo lo han hecho? ¿Qué pasó con eso? ¿Se estancó? ¿Se cortó? ¿Qué pasó con los niños? A ver, acá los dos ministerios que trabajan con niños actualmente es el Ministerio de Escuela Dominical y el de Exploradores. Exploradores, los scouts, pero cristianos, ¿ya? Claro. Ahí a lo mejor nos sacamos el sombrero por los hermanos que han tenido el ingenio para utilizar las plataformas como esta, como Meet, como Zoom o como otras plataformas para poder llegar a los niños, porque insisto, está bien que todos los niños que hoy día son generación Z, ¿cierto?, nacieron con el celular en la mano, pero no sé si para hacer, por ejemplo, un campamento virtual, que fue lo que se hizo la semana pasada, un campamento de exploradores virtual, como tú lo entiendes, poner la carpa en la casa, el saco de dormir en la casa y el notebook con la cámara. Entonces, el fondo también hemos visto cómo hay hermanos que a lo mejor, y acá nos incluyo también, que en un principio tienes pocas habilidades, porque no eres a lo mejor tan afín para eso, pero chuta, Dios cambia muchísimo eso, porque Dios pone los dones y los talentos, porque hemos visto que hermanos, a lo mejor, por tener un ejemplo, mayores a 50 años, que no son los más a lo mejor idóneos para armar una carpa en el suelo, para estar durmiendo en un saco de dormirse que tienen la cama al lado en tu casa, pero han estado ahí armando las carpas y durmiendo en el suelo por la camarita. Entonces, en el fondo, ahí también vemos cómo cuando hay una misión, Dios te da las fuerzas, te da las ganas, te da las capacidades, te da la espalda. Entonces, también hemos visto cómo hay hermanos que se han sacado la mugre, por así decirlo, en ingeniería de ideas. Hemos sido una iglesia que desde el inicio salen muchas ideas. Acá todas las mociones se apoyan. Varias malísimas, varias más o menos, pero las buenas, ¿cierto?, por último se van haciendo de nuevo. Claro, esa es la gracia de igual proponer, y a lo mejor puede ser también un consejo para los chicos que están escuchando, si es que tienen ideas que a lo mejor son medias locas, chuta, igual propónganlas, porque si lo hacen y funcionó mal, si es que fue pésimo, ya por último sabes que es pésimo y sabes qué no hacer. Pero funciona mucho, ¿cierto?, esta prueba de ir como tratando qué se puede hacer, qué innovación se puede hacer en el evangelismo, en el trabajo con niños, con adultos, con jóvenes, porque en momentos como este, en donde te pilla, ¿cierto?, la pandemia, a lo mejor quedas como con las manos un poquito tupidas, quedas como un poquito manco, porque a lo mejor no sabes qué hacer o qué no hacer. Por lo tanto, una buena escuela es haber probado harto antes, es haber probado todas las formas, porque insisto, ideas chudas que han salido, varias buenas, sí, pero malas también, pero en el fondo es parte también del avance. Pensamos eso nosotros, y al menos ha sido un buen estilo que ha adoptado el liderazgo en la iglesia, e insisto, personas que muchas veces no son las más idóneas por esencia, pero Dios da las capacidades. Así que nos tomamos de eso. Dios da las capacidades, Dios te forma, Dios te instruye, y es muy genial cómo lo hace, porque a veces es muy inesperado. A veces con personas que son súper nulas en un área,
si es que se disponen, ¿cierto?, a servir, chuta, Dios los levanta como tremendos obreros en esa área en específico incluso. Qué genial, en verdad, lo que decías tú, como de que independiente de que no tengas dedos para el piano a lo mejor, es el Señor el que va a poner la música finalmente. Da lo mismo, lo que importa es que tú te dispongas, que tú pongas las manos en el piano y el Señor te va a mover los dedos para poder trabajar. Si al final es su obra, nosotros estamos trabajando, nos disponemos en sus manos y Él hace el resto como Él quiere. Les quería preguntar igual en qué están ahora ustedes trabajando como de forma específica, como matrimonio, qué es lo que están haciendo, cuál es el trabajo o su rol quizás dentro de la iglesia. Al principio dijimos que somos maestros chasquillas, así que ese es nuestro ministerio. Pero estamos para lo que venga. Ahora ha sido, bueno, un tiempo súper distinto, pero quizás lo que estamos apoyando fuertemente es en el tema de la parte multimedia de la iglesia. Estamos haciendo lo que son las grabaciones, los cultos del día domingo, que nosotros estamos transmitiendo online todos los domingos el culto de la iglesia, ¿no? Grabado desde las 12:30 hora Iglesia Cristo Soberano. Y hemos apoyado en eso. Insisto, desde el principio dijimos cuáles eran nuestras profesiones, se nota al tiro que no somos afín para eso, pero hemos buscado la forma de aprender, hemos tenido amigos también cercanos de otras iglesias que nos han ayudado, que nos han prestado orientación y hemos podido también apoyar a los pastores en eso, porque era importante también el ver cómo continuar en este tiempo y tomar una decisión rápida. La pandemia nos tomó de golpe. No tuvimos tiempo de procesar ni de hacer una evaluación como iglesia, a ver qué nos resulta mejor y qué no, y probemos, sino que era, ok, el próximo domingo no te puedes juntar con tu iglesia, ¿cómo vas a hacer el culto? Entonces, en esas decisiones tan rápidas, finalmente el Señor nos impulsó a apoyar en esto. No pensamos que iba a ser por tantos meses, pero finalmente estamos todavía con los pastores grabando toda la semana los cultos, la música, las prédicas. Y ha sido un tiempo genial porque hemos estado ahí en primera línea apoyando. Y bueno, en paralelo también con el trabajo con los jóvenes. Como les comentaba, nosotros estamos trabajando con los jóvenes aquí en Curauma, entonces hemos tratado de seguir adelante con ellos, de innovar. Y también nos alegra ver a otros grupos de jóvenes como ustedes que también estamos en la misma, tratando de que Dios plante ideas nuevas en nosotros para seguir extendiendo su reino. Y esto de las redes ha ayudado mucho. Un tiempo estuvimos también transmitiendo por Instagram. Ahora estamos haciendo estudios toda la semana con los jóvenes. Hicimos unos grupos de crecimiento y empezamos a estudiar las cartas de Pablo en profundidad. Hicimos grupos de estudio y eso también nos permite tener contacto constante con los jóvenes durante la semana. Cada uno con sus grupos, trabajando, estudiando de la palabra. Y ha sido un tiempo súper provechoso. Yo creo que el Señor nos ha permitido disfrutar un tiempo bien especial, porque estoy segura que todos los jóvenes de la iglesia hemos podido conocer más del Señor a través de estos tiempos de estudio, nuestras reuniones los días sábados. Entonces, estamos en eso, trabajando con los jóvenes, con los pastores también, codo a codo, y en lo que sea necesario. En realidad, si algo se necesitara hoy, yo creo que ahí estaríamos dispuestos a hacerlo. Quizás, Señor, no somos los más capaces, pero dependemos de ti. Y sabemos y hemos visto que Dios se glorifica en uno cuando uno dispone su corazón. Porque hemos sido maestros en la iglesia, hemos hecho clases de misiones con los niños cuando estábamos en las sedes, en las primeras sedes. Y en realidad lo que se necesitase, ahí estamos. Así que también el llamado a los jóvenes es que nos involucremos en lo que Dios ponga en tu corazón a hacer. A veces esperamos que se nos pidan las cosas, pero también es bueno que tú te dispongas y que ya sea a tus líderes de jóvenes, a los líderes de la iglesia, al pastor, siempre estar dispuesto en algo que se pueda hacer, decir cuenten conmigo, porque a veces también asumimos cosas por no decirlas y decimos, es que el pastor no se fija en mí porque nunca me pide nada, pero en realidad qué distinto sería si hiciéramos el ejercicio al revés, si estuviéramos más dispuestos a ofrecer nuestros servicios, a ofrecer nuestro tiempo. A ofrecernos. Exacto. Y
Y eso también yo creo que sería una gran ventaja para muchos pastores que en este tiempo se han visto limitados por la tecnología, por el tema incluso de los permisos. En ciudades que estamos en cuarentena, un pastor no puede salir más de 2 veces a la semana. ¿Cómo lo haces entonces cuando quieres llevar ayuda a hermanos de la congregación, cuando tienes que, en nuestro caso, visitar o ayudar con hermanos que no son chilenos y tienen que hacer trámites, cosas súper, quizás, que no son eclesiásticas, son cosas, no sé, hacer el registro social de hogares, poder hacer todo por el sistema para poder obtener el bono, no lo sé, pero en lo que sea, siempre se va a necesitar de ti, siempre se va a necesitar que estés dispuesto y entender que la iglesia se construye cuando todo el cuerpo trabaja en conjunto y de forma coordinada. Y el cuerpo se va edificando para el crecimiento de la iglesia. Esto pasa cuando todos cumplen su labor, cuando todas las áreas están suplidas, cuando todos trabajan de la mano por el único fin de que el nombre de Cristo sea conocido y exaltado en todo lo que hacemos. Y esa es la invitación que quizás nosotros le queremos dejar a ustedes este día, motivarlos también a que sirvamos al Señor. No hay nada mejor que servir a Cristo. Es el servicio más honorable que puedes hacer en tu vida. Es a lo que más te puedes dedicar y ten por seguro que Dios recompensa el servicio, el amor, la dedicación de lo que haces para tu excelencia en el servicio. No solamente servir por servir, sino que dar lo mejor de ti. Y eso es como algo que queríamos compartir también con ustedes, el motivarlos a eso. Claro, y nunca pensar que a veces los planes de uno son, puede que suene súper lógico, pero incluso que las expectativas de uno siendo muy, muy humanas pueden ser mejores porque llevamos con los jóvenes acá 4 años funcionando formalmente. Quizás que en 4 años podemos decir que hemos visto cómo Dios, que multiplicó los panes y los peces, acá ha multiplicado dinero, horas de sueño, comida, completos, pizza, harina, pan, tiempo. Podemos ver cómo Dios sigue haciendo milagros a través de ahora. Puede que ya no sean pan y peces porque ya nos juntamos, ¿cierto? A lo mejor a comer en multitud. No somos, ¿cierto? 5.000 que se juntan ahí a escuchar a alguien. Pero en el fondo, Dios sigue siendo el mismo Dios de grandes milagros. Por lo tanto, en el fondo, como decía la Vale, uno tiene que estar ahí. Tú tienes que estar ahí. Nunca pienses, y acá, ¿cierto? Le decimos a todos los que están escuchando, nunca pienses que tus horas de sueño son más importantes. Nunca pienses incluso que tus estudios, que tu trabajo, que tus finanzas son más importantes. Porque si es que piensas así, estás basando tus proyecciones en tus expectativas, pues en tus fuerzas. Y nosotros sabemos que eso, ¿cierto?, está súper mal, pero muchas veces lo sabemos, pero no lo aplicamos. Por lo tanto, esa es la invitación, como decía Dale. Siempre va a haber pega en la iglesia. Si es que tú ahora estás acostado a lo mejor en la casa, en la noche, no tienes nada que hacer, si es que llamas tú, por ejemplo, a tu pastor, te va a decir que hay algo que hacer. Por lo tanto, es lo mejor que puedes decir siendo joven, ¿cierto? Somos súper jóvenes, es como el mejor consejo que podemos hacer. Experimenta todos los ministerios, experimenta todos los servicios que existen. Si es que eres malo, como decíamos antes, eres malo y listo, no lo vayas a hacer, no vayas a ser payasito. Yo, por ejemplo, no voy a ser payasito, soy súper fome. Pero tuve que pasar por eso para darme cuenta que sí, fui muy fome. Por el fondo tienes que pasar por esas cosas, ¿sí? Tienes que vivirlo, como se dice. Porque en el fondo es una buena experiencia y aún siendo fomísimo, Dios trae también bendición a través de lo que pudiste hacer. Aunque fuiste el peor payaso, Dios te da gracias. Igual, Dios te da gracias. Ahora, no lo vayas a hacer de nuevo porque fue súper malo. En el fondo Dios aún así da la bendición. Por lo tanto, esa es la invitación. Sí, y todas las áreas de tu vida se ven bendecidas cuando tu enfoque está en Dios primero. No, insisto, no buscas a Dios porque buscas los beneficios o porque buscas las bendiciones, pero es increíble cómo funciona la lógica de Dios en esto, de que cuando tú más te enfocas en Dios, en amarlo a Él, en servirlo a Él con todo lo que tienes, Dios se encarga de tu vida, Dios se encarga de tus deseos, de eso que está en tu corazón y que solo Él conoce, de incluso, en nuestro caso, de juntarnos y nosotros por años servimos juntos al Señor en Curauma y nunca nos miramos con ojos de amor. Bueno, hasta que cayeron. Sí, pero no le creo. Pero nunca esperamos lo que Dios podía hacer mientras nosotros nos enfocábamos en servir y sabemos que cuánto más Dios tiene preparado para aquellos que le aman.
nuestra prioridad que siempre sea en nuestro corazón extender el reino del Señor, hacer su voluntad, porque todo lo demás, todas las añadiduras, las trae el Señor. Todo lo demás se encarga Él y Él es experto en hacerlo. Él es experto en glorificarse cuando hay vidas que están rendidas a Él. Él es experto en mostrar su gloria, en hacer las cosas que parecen imposibles, en dar los recursos que tú necesitas, etcétera. ¿Cuánto más? Hay quizás tantos testimonios que podríamos dar en cuanto a eso, pero lo hemos palpado en nuestra vida. Hemos visto cómo Dios se ha encargado de nuestros deseos cuando nos hemos enfocado en su voluntad. Y quizás a modo de conclusión, el plantar iglesia es un desafío. No es un desafío fácil, pero es un hermoso desafío en Dios, porque te permite ver el crecimiento de una iglesia de cero, donde no hay nada. Tú empiezas a ser espectador y también te involucras en lo que Dios es capaz de hacer. Y te das cuenta del crecimiento de la iglesia, porque por ejemplo en Viña yo nunca pude estar en los primeros inicios de la iglesia de Viña, mis papás los vivieron, pero yo no siempre escuchaba de los inicios de la iglesia, los videos del aniversario, que pasaban las primeras fotos y que venía un hermano viejito a contar un testimonio de cuando se instaló la iglesia. Pero en este caso Dios nos hizo partícipes de los inicios, cuando había que remover la tierra. Y quizás también esperamos ser parte de cuando tengamos un templo y estar ahí en la construcción del mismo. Pero es hermoso vivir los procesos de Dios, es hermoso como Dios planea sobre nosotros planes mucho mejores que los propios que uno pueda tener. Y en eso Dios es experto, Dios se pasa. Bueno, chiquillos, ha sido un tiempo súper genial de estar conversando con ustedes. Los echaba de menos, hace tiempo que no los veo. Me caen súper bien. Les doy gracias por haber estado con nosotros, por haber compartido su experiencia y en verdad porque su experiencia y lo que estábamos recién conversando en verdad nos deja mucho, sobre todo lo que decíamos de disponerse en las manos del Señor. Al final es Él el que hace la obra. Si el Señor nos está llamando a que nos movamos, a que salgamos de nuestra iglesia para alcanzar a otras personas, a que vayamos más allá, hagámoslo. Probemos, como decía el David, las ideas, por muy locas que suenen, muy tontas incluso a veces, no importa, hay que probar, hay que tirarse, porque a veces esas ideas son también las ideas del Señor. Y el Señor puede usar esas cosas que nos parecen que son muy locas, que son muy absurdas, cosas por el estilo, pero el Señor puede moverse a través de eso también, puede usarlo. Y como dicen, Dios trabaja de formas misteriosas. Sigo creyendo eso fielmente en este tiempo de pandemia, como decía la Vale, quizás no era tan esperado que durara tanto, pero también quizás habríamos pensado de que no iba a crecer mayormente la iglesia, pero en el caso de ustedes ha crecido, ha llegado gente, entonces finalmente es cosa de seguir trabajando, es cosa de seguir disponiéndose, de prestarse para lo que el Señor quiere hacer con nuestras vidas. Así que muchas gracias, chiquillos, por estar aquí con nosotros, por compartirnos su experiencia y por motivar a los que nos están viendo para que sigamos trabajando, para que no nos cansemos, que no nos gane la pandemia, que no nos gane el cansancio, que no nos ganen nuestros propios estudios. Dispongamos nuestra vida, nuestros mejores años. Los chiquillos son jóvenes, son muy jóvenes y llevan años trabajando. Yo, de que los conozco, sé que siempre han estado muy involucrados en el trabajo de la iglesia, en el trabajo del Señor, así que agradezco al Señor por sus vidas, porque sé que Él, como los ha usado hasta ahora, los va a seguir usando también, chiquillos. Así que en verdad genial compartir con ustedes este tiempo, su historia mayormente, porque uno ahí es como, qué buena onda, qué entretenido, de aquí, de acá, tenemos gustos en comunes, pero estas historias a veces se nos van. Y súper genial haber podido tenerlos en este tiempo para conocerlos también un poco más, lo que ha sido el trabajo de ustedes dentro de la iglesia y como matrimonio. Así que muchas gracias, chiquillos. Los dejamos invitados para la próxima. El honor es nuestro. Esperamos que cuando ya volvamos a los tiempos normales también poder reunirnos. Nos gusta mucho compartir con otras iglesias, con otros jóvenes. Así que sería muy entretenido poder intencionar esa reunión en conjunto.
Y me Sí. gustaría terminar con un versículo que está en Gálatas 6:9 y que dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Sigamos adelante, hay harto trabajo en la obra de Cristo y que nos oriente, nos dirija su Espíritu Santo para hacer todo lo que Él desea hacer con nosotros. Así que muchos cariños y bendiciones a todos los chiquillos, a todos los que están mirando esta transmisión. Que el Señor les bendiga en abundancia. Amén. Muchas gracias, Vale. Muchas gracias, David. Nos despedimos de ustedes y muchas gracias de verdad por haber estado el día de hoy con nosotros. Que el Señor sea con ustedes, animándoles, fortaleciéndoles y sigan adelante. ¿Ah? Sigan ahí trabajando con los chiquillos. Para los que todavía están viéndonos, les recordamos que este sábado no hay antídoto puntualmente, sino que tenemos nuestra reunión, nuestro culto. Recuerden que estamos reuniéndonos todos los sábados, si es que no hay antídoto, a las 8 y si es que hay antídoto a las 9:30. Así que los esperamos también este sábado, sería a las 8. Y bueno, si se conectaron hace poquito rato, no se olviden que todos los videos quedan aquí guardados en el Instagram TV para que los puedan revisar nuevamente. Los invitamos, chiquillos, a que puedan ver los capítulos anteriores si se los han perdido, a que puedan revisar este capítulo nuevamente y los invitamos por sobre todo a que busquen al Señor, a que sigan trabajando en su obra. Si tienen una idea, cuéntenla porque necesitamos ideas. Si tiene algún talento oculto, tráigalo aquí. Quizá usted no conocía el talento oculto de algunos de nuestros jóvenes y lo ha podido ver en diversas situaciones, en videos, cosas chistosas de Navidad, cosas interesantes de YouTube, etcétera. Dispónganse en las manos del Señor, chiquillos. Esa es la invitación del día de hoy. Y nada, nos estamos viendo en un próximo capítulo y en la reunión que tenemos este sábado. Así que muchas gracias a todos los que pudieron estar presentes. Nos vemos.